Apenas 5 minutos para el comienzo de la sesión de este martes 4 de noviembre al otro lado del Atlántico. Y hasta que conozcamos esa apertura de la bolsa norteamericana, los futuros siguen adelantando, anticipando una apertura con fuertes caídas de más del 1,4% en el caso del tecnológico Nasdaq. Vamos a buscar el análisis. Comenzamos saludando a Gonzalo Rengifo, es director general de Pictet Asset Management en Iberia y LATAM. Gonzalo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal estás? Muy bien, buenas tardes a vosotros. Bueno, mejor casi que lo que pinta el mercado. Lo cierto es que parece que las alegrías han durado poco en este arranque del mes de noviembre para los mercados. Un mes que históricamente, tradicionalmente, suele ser un mes alcista, un poco preparándonos ya para ese rally de Navidad y para despedir este ejercicio. ¿Cuál es el sentimiento que ves en el mercado? Yo no sé si también estás empezando a escuchar ese ruido de fondo de una corrección a la vista. Bueno, la verdad es que es de alguna forma sorprendente que los mercados se pongan tan nerviosos con una corrección del 1,4% que se ven los futuros del Nasdaq, ¿no? Es decir, yo creo que ya estamos muy acostumbrados, llevamos varios años con unos niveles de volatilidad muy importantes y de hecho el VIX en estos momentos está muy controlado, diríamos, ¿no? Es decir, yo creo que esto hay que mirarlo siempre con bastante perspectiva. Es de verdad que todos sabemos que todas estas compañías ligadas a inteligencia artificial tienen unas valoraciones muy ajustadas. Muchas de ellas, y hemos visto los resultados hace un par de semanas de las grandes, siguen dando o siguen generando unos niveles de caja y unos niveles de beneficios que son impresionantes. Es decir, pongamos quizá a lo mejor un ejemplo para que la gente lo entienda. Es decir, Nvidia vale 5 veces la bolsa española. Apple vale 4 veces la bolsa española. Nvidia y Apple valen, como entre las dos juntas, valen como 6-7 veces la economía española, ya no la bolsa, ¿no? Es decir, esas son unas cifras que son un poco escalofriantes. Es verdad que las valoraciones están muy ajustadas. Yo no le daría mayor importancia al tema de una posible corrección de mercados que incluso puede ser sana. Es decir, llevamos, no sé, este año casi todas las bolsas están en doble dígito y en algunas incluso por encima del 20%, como el caso del IBEX, ¿no? Es decir, yo creo que ahora mismo lo que sí que tenemos que mirar es compañía a compañía. Yo creo que los resultados son mejores en general. Casi el 80% de las compañías en Estados Unidos han superado expectativas, pero es verdad que en cuanto existe algún tipo de elemento, información que no encaja perfectamente con la estimación de analistas, la gente se pone nerviosa y te habla incluso de warnings, ¿no? De una especie como de aviso, sí. De aviso sobre beneficios, sí. ¿No? Aviso, y sí. La gente de alguna forma se pone muy nerviosa. Yo no le daría tanta importancia. Es decir, he estado escuchando esta mañana, os he estado escuchando vosotros, he estado escuchando otras noticias y leyendo, y todo el mundo, la burbuja, viene la corrección. Bueno, yo no creo que venga una corrección importante. Si viniera una corrección, incluso sería sana, una corrección del 5-10% en valoraciones, como habéis comentado, incluso estaba escuchando anteriormente, de compañías que cotizan 85 veces ventas, ¿no? Es decir, yo creo que ahora mismo, por ponernos un poquito en contexto, vemos que claramente en Estados Unidos las valoraciones son muy ajustadas, sobre todo estas compañías, podemos llamar tecnológicas, pero existen muchas otras compañías que lo han hecho muy bien. Cojamos los bancos españoles, que lo han hecho de forma excelente los 2 últimos años, no solamente este año, incluso que lo han hecho mejor que algunas de esas magníficas 7, digo, para que la gente también tenga cierta perspectiva. Con lo cual, yo creo que hay que tener cierta calma. Yo creo que ahora mismo entramos en un ciclo de mercados que es verdad que es distinto, distinto de lo que venimos, en donde venimos de un ciclo dominado por la macro, es verdad que esta magnificencia es la excepción desde el punto de vista de compañías, y nos vamos a un ciclo de mercado donde vamos a tener que fijarnos en la micro, en los fundamentales, es decir, las compañías que lo hagan bien, que tengan beneficios sostenibles, compañías que de alguna forma generen caja y tengan un balance sólido, pues serán las ganadoras, y es las que los gestores, como nosotros, pues tendremos que intentar de alguna forma identificarlas y invertir en ellas, ¿no? Pero yo creo que de macro a la micro quizás será el mensaje importante ahora, ¿no? Es decir, que tengamos un poquito de calma, que el mercado va a seguir con volatilidad, pero clarísimamente lo que va a empezar a primera hora ya no son las grandes cifras de inflación, que la inflación está bajo control, las grandes cifras de políticas monetarias de los bancos centrales, no las cifras sino las noticias, porque ya estamos en una situación de tipos bajos, sobre todo en mercados desarrollados. Pensemos, por ejemplo, que hay otro dato que también a la gente le sorprende. El 83% de los bancos centrales están con políticas laxas o de relajación monetaria, ¿no? Eso da liquidez al mercado, le da soporte. Con lo cual, yo estaría más tranquilo de lo que las noticias del corto que estamos viendo nos
nos harían pensar, ¿no? Gonzalo, volvemos contigo. Estábamos hablando de el comportamiento excepcional que ha tenido la bolsa en este año, pero precisamente también estos días, mañana, 5 de noviembre, se cumple el primer año de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Y si echamos la vista un poquito atrás, es cierto que Wall Street en este primer año de Donald Trump, de nuevo en la Casa Blanca, ha subido un 18%. Y esta mañana leía un informe de dos estrategas de PicTech hablando sobre si quizás no habría llegado ahora el momento, un punto de inflexión en los 7 magníficos, en las 7 magníficas, y no sería el momento de volver a poner encima de la mesa lo que llamaban los estrategas las 20 extraordinarias, que es Broadcom, Walmart, Netflix, Oracle, o también las 50 olvidadas, que muchas veces hablabas tú, por ejemplo, de los bancos españoles, que lo han hecho mucho mejor algunos de ellos que algunas de las grandes, pero es verdad que parece que la IA, la inteligencia artificial, las valoraciones de todas estas compañías nos han nublado un poco el sentido y nos hemos olvidado de muchas otras. Por supuesto, tienes toda la razón. La verdad es que este artículo que han sacado nuestros estrategas de mercado o de inversión tiene mucha razón, ¿no? No lo digo porque sea nuestro de PicTech, sino porque es verdad que las 20 extraordinarias son igual de buenas que las 7 magníficas, ¿eh? Y las 50 olvidadas igual de lo mismo. Quizá hay una idea que a lo mejor el inversor tiene que empezar a explorar y que es muy interesante, y es que no todo o toda la exposición de IA no se tiene que tener a través de las magníficas 7, ¿eh? Es decir, lo podemos tener de muchas formas, ¿eh? Y voy a dar un ejemplo de mucho institucional que está ahora mismo mirando un concepto que es muy interesante, que no hay IA sin energía. Es decir, el tema de la sequía energética, quizá es uno de los temas, diríamos, más transversales, más importantes ahora mismo desde el punto de vista de inversión. ¿Por qué? Porque esto te permite no solo invertir en empresas tecnológicas, sino en todo lo que tenga que ver con eficiencia. Y aquí estamos hablando de centros de datos. Es decir, si no hay energía, no se puede desarrollar la inteligencia artificial. Entonces, esta sequía energética, esta demanda tan tremenda que va a haber de energía, se tiene que satisfacer de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que este tema es un tema en donde el inversor puede tener a exposición a esta ola de la inteligencia artificial, pero desde el punto de vista de la sequía energética y, por tanto, de la eficiencia energética y, por tanto, con compañías con sólidos balances, compañías con resultados muy interesantes, con crecimientos de doble dígito, y que serían quizá estas las olvidadas que estamos hablando, que nunca la gente lo ha mirado. Entonces yo diría que hay que ser un poquito creativo ahora. Yo creo que hay que mirar las cosas con unos ángulos distintos, distintas perspectivas, y claro, invertir en compañías de las 7 magníficas con múltiplos de 30 y tantos veces, cuando tiene la posibilidad de hacerlo en múltiplos de 15, 16, 17 veces con crecimiento de doble dígito, pues yo te diría que eso es la labor de los gestores, ¿no? De saber elegir y saber identificar esas compañías. Hay muchas otras formas de tener exposición a esta inteligencia artificial de forma mucho más razonable, diríamos, ¿no? En lo que nos queda de este ejercicio 2025 y en ese primer año de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, hemos visto cómo ha subido Wall Street, cómo han subido todo lo relacionado con la inteligencia artificial, cómo el S&P 500 se ha revalorizado más de un 18%, pero también ha habido víctimas en este primer año de Donald Trump y, por ejemplo, el dólar ha sido una de las principales víctimas, aunque ahora lo estamos viendo que está empezando como a recuperar y a ganar parte de ese terreno perdido. ¿Cómo estás viendo al billete verde? ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos días, semanas? Bueno, días, semanas no lo sé, realmente, pero realmente nosotros tenemos la convicción de que el dólar se va a seguir de alguna forma devaluando frente a otras monedas, porque está dentro de la hoja de ruta del gobierno americano y de lo que pretende Trump, ¿no? De alguna forma, un dólar más barato les permite exportar más, ser más competitivos, y es un tema que les interesa mucho, ¿no? Pero no es menos cierto que al final, si miramos un poco la foto global, estamos viendo que Estados Unidos ya no va a crecer por encima del 2%. Europa, si todo sale bien y se alinean los astros y aparece el plan fiscal alemán, se ejecuta de forma eficiente, si el Next Generation EU Funds, estos de 800.000 millones para el tema de infraestructura se aplica, si hay temas de inversión en defensa, si Europa lo hace todos los deberes como un buen alumno, nos podemos ir a un crecimiento por un poco por encima del 2%. ¿No? Si miramos otras áreas del mundo, países asiáticos, China, países latinoamericanos, estamos hablando de crecimientos del 4 o 5%. Entonces también volvemos a decir lo mismo. Es decir, ¿por qué mirar siempre a lo mismo? ¿Por qué mirar siempre a países desarrollados cuando tenemos oportunidades en otros lados? Y yo creo que ahora mismo sí que entramos en un ciclo en donde con tipos de interés
muy controlados y bajos, e incluso la Fed que bajó la semana pasada, con un dólar más o menos debilitado, entran de lleno todos los países emergentes en como oportunidad de inversión, con lo cual sería todos los temas que tendríamos que mirar, ¿no? Es decir, el dólar nosotros creemos que estructuralmente se va a seguir devaluando. Nosotros acabamos de publicar un informe, que es un informe a 5 años, en donde más o menos lo que prevemos, y no tenemos exactamente el timing pero que en los próximos 5 años el dólar se debería devaluar pues en torno a un 10% en los próximos 5 años, alrededor de un 2%, 1,5%, 2% por año. Es decir, seguir perdiendo algo de terreno frente a las otras divisas, ¿no? Con lo cual el dólar, claro, ha dolido mucho lo del dólar aquí en Europa, porque claro, todos los que hemos invertido en dólares, le quitas, lo pasas a euros, y hay algunas estrategias que han tenido 0 de rentabilidad cuando el IBEX ha subido un 20, ¿no? Pero es que yo creo que el inversor español también llega a acostumbrarse que cuando invierte en divisas, no tiene que transformarlo todo a euros. Es decir, tienen dólares, tienen yenes, tiene en distintas divisas, y no tiene que transformarlo todo a euros. Por tanto, yo creo que es verdad que el dólar ha sido un elemento que no ha ayudado, no ha sido positivo para las carteras transformadas a euros, pero la inversión en dólares en sí misma sí ha funcionado muy bien, ¿no? Pues nos quedamos con esas recomendaciones, con ese análisis. Vamos a ver qué es lo que sucede de aquí a finales de año. Lo cierto es que pase lo que pase, no tenemos nunca esa bola de cristal para poder aventurar y predecir. Ojalá la tuviéramos, pero quizás también lo más interesante es, pues ir viendo cómo va funcionando el mercado. Y estoy de acuerdo contigo en que a veces nos centramos demasiado en un aspecto, en una cosa, en un mercado, y dejamos de ver todo lo que tenemos alrededor. Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y LATAM. Un verdadero placer, muchísimas gracias, que pases muy buena tarde y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias a vosotros. Adiós.